Buenos días. En nombre de la Fundación Educando para la Vida, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio acerca de interpretación del examen de orina. Mi nombre es Armando Morales, soy médico nefrólogo, médico graduado en el 2006 en la UCLA, médico cirujano. Hice mi artículo 8 y mi posgrado en la ciudad de Maturín, estado Monagas, en el Hospital Manuel Núñez Tovar, y desde el 2010 hasta el 2019 me desempeñé como médico nefrólogo del Instituto Venezolano de Seguro Social en la sede del Hospital Pastor Oropesa, de aquí de Barquisimeto. Durante ese tiempo me desempeñé como coordinador de posgrado, también tuve a mi cargo la coordinación del programa de diálisis peritoneal, y muchas otras cosas que ayudan a un poco a mi avance en la enseñanza. Hoy vamos a hablar un poco acerca del examen de orina. El examen de orina, como yo siempre les he comentado, tanto a mis pacientes como al personal que he tenido a mi cargo, bien interpretado puede llegar a ser una biopsia líquida del riñón. ¿Qué ocurre? En muchas oportunidades no sabemos interpretar ese examen de orina, no sabemos llegar a un diagnóstico adecuado e inclusive podemos hacer las cosas de una manera inadecuada. Por aquí está diciendo Stephanie Rodríguez que no escucha. Le recomiendo que a la parte inferior izquierda le dé activar audio, como les había dicho. Entonces, prosigamos un poco. El examen de orina es un conjunto de análisis y pruebas físico-químicas preestablecidas que se realizan un examen a una muestra de orina. Esta muestra debe ser bien recolectada, no debe procesarse hasta una hora posterior a la toma de las muestras. Esto es muy importante, yo siempre eso lo comento porque en muchas oportunidades hemos visto cómo van a un laboratorio, reciben la muestra de orina y la muestra de orina dura entre 2 a 3 horas o inclusive más antes de ser procesada. El deber ser es que el examen se llama examen de orina en fresco. Por lo tanto, deben establecerse en que todos los exámenes se deben hacer durante la primera hora, no después de esa primera hora. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a que hayan falsos resultados que estamos viendo. Es un estudio sencillo y rápido. Su rendimiento depende de una recogida adecuada, de un procesamiento hasta 2 horas como máximo y del observador, que debe ser una persona capacitada. Esta recogida adecuada deben ser entre 12 a 15 mililitros de la primera orina de la mañana con un ayuno no mayor a 12 horas y que sea lo que se llama el chorro del medio. Este chorro del medio es que la persona orina un poco en la poseta para limpiar los detritos que se encuentran en las vías urinarias durante todo el tiempo que está sin orinar. Luego agarramos el llamado chorro del medio, que son los 12 a 15 cc, y luego la persona termina de orinar en la poseta. Como les había comentado, la primera orina en la mañana, evitar el ejercicio intenso hasta 3 días antes. Se debe evitar recoger el examen de orina durante la menstruación y tener pendiente si la mujer tiene secreción vaginal, se recomienda el uso de un tapón interno. Debe haber una buena higiene de manos y del meato urinario, recoger en el tercio medio y en un recipiente debidamente identificado. ¿Cuánto es la cantidad de orina adecuada? Bueno, ya se los comenté hace rato, de 12 a 15 cc. Pero una persona llamada Don Nicola era un hombre demasiado tacaño y un día llegó a un laboratorio con un balde de orina. Y la persona del laboratorio le dijeron que querían
que no podía hacerse ese estudio del examen de orina porque era mucha orina. Y él dice, no señor, yo estoy pagando mi examen de orina y a mí me deben procesar ese balde completo. Yo pagué por cada centavo de ese examen de orina. Más adelante veremos un poco lo que ocurre con eso. Una vez que el examen de orina es procesado y tenemos un resultado, nos llega una muestra parecida a la que estamos viendo aquí. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos ese resultado? Probablemente tengamos dudas, no sepamos interpretar, no tengamos conocimientos qué hacer con respecto a cada resultado que obtenemos y quedamos con esta imagen al tener el resultado de orina. O simplemente hacemos las cosas de una manera inadecuada. Y les comento que eso también me pasó a mí. Cuando yo fui médico general o estudiante de medicina, a veces ponía tratamientos o hacía indicaciones o llegaba a diagnósticos que no estaban de acuerdo a los resultados que tenía. Entonces tenemos unos parámetros que son físico-químicos, unos parámetros de sedimentos que debemos estudiar. Debemos estar pendientes de la densidad, del pH, la presencia de glucosa, de bilirrubina y hemoglobina, presencia de cetonas, proteínas, urobilinógenos y nitritos. Y estudiar el sedimento, que son las células, que pueden ser hematíes, leucocitos, cilindros y cristales. El color siempre es un color característico. Nunca se me olvida que una docente que me dio clase a mí, por allá por octavo semestre de medicina de la UCLA, decía que el color característico de la orina es el color típico de la cerveza. Y todos los colores de la orina son hechos en analogía con bebidas. A veces hacemos analogías con Coca-Cola, hacemos analogías con el refresco naranja, y eso más adelante vamos a ir viendo qué significan cada una de las cosas. El olor también es un olor que es llamado subgéneres. Entonces aquí vemos las diferentes tonalidades que tenemos en cuanto al color del examen de orina. El color típico del ambarino, como le dije, muy parecido al color de la cerveza. Y va, según la tonalidad, puede ir cambiando. Si está más oscuro, pero mantiene el color amarillo, puede ser que haya sido concentración y que el paciente no haya bebido suficiente cantidad de líquido. Y si está más claro, que este típico ambarino es porque bebió mucho líquido. Y el riñón está entonces destacando ese líquido adicional. Puede tener un color con tendencia a la hematuria, que simplemente es un color tendencia a frescolita o a Coca-Cola. El color amarillo paja va a estar determinado por el contenido químico y la concentración. El contenido químico son las toxinas urémicas, donde se encuentran la urea y la creatinina. A mayor cantidad de toxinas urémicas, mayor color amarillo fuerte. Y a mayor concentración, porque el riñón va a ir concentrando en situaciones de deshidratación o de cuando el paciente no ingiere casi líquido. Cuando es incoloro, el volumen es alto y su concentración es baja. Cuando es turbia, hay presencia de fosfatos o leucocitos y bacterias que simplemente pueden orientar a que haya un proceso infeccioso. Cuando está anaranjado o oscuro, puede ser por pigmentos biliares, y cuando está con color rosa es por concentración de sangre o mioglobina, que en algunas oportunidades el paciente puede tener algunas patologías causadas por ejercicio excesivo, donde se libera mioglobina y puede tenderse a equivocar con que hay presencia de sangre, que es una hematuria. Como le dije, el olor es sui generis por la conversión de urea a amoníaco, y en situaciones de infecciones urinarias la orina pasa a ser fétida. La densidad no es más que la relación masa-volumen, y que en condiciones normales va entre 1003 a 1030. Y a medida que vamos cumpliendo años va disminuyendo. Después de los 50 años se va perdiendo el 1% de la función renal por cada año de vida. Lo que quiere decir que una persona que tiene 70 años, ya nada más por haber cumplido años, ha perdido el 20% de su función. Y la densidad va disminuyendo. Cuando el valor persistentemente está en 1010, es conocido como isostenuria, es decir, que la densidad es la normal o la esperada para eso.
El pH urinario se hace usando tiras reactivas que nos van a medir según una reacción colorímetra los colores que presenta y hay una tabla que nos va indicando hacia qué nivel está. Si está hacia un pH más ácido, está por debajo de 4.5 y si está en un pH más básico, está por encima de 7.8. En el transcurso del día el pH disminuye porque hay producción endógena de ácido, un miliequivalente kilogramo día, que se traduce en que disminuye 0,01 del pH de la orina. Cuando estamos en presencia de una orina alcalina, podemos considerar que hay una acidosis metabólica y muchas veces esto nos ayuda a hacer un diagnóstico nefrológico llamado acidosis tubular renal. Existen microorganismos como el Proteus que desintegra la urea amoníaco haciendo que el pH urinario sea más ácido o se mantenga ácido durante todo el día. Normalmente en un examen de orina no debe haber presencia de glucosa. Cuando hay presencia de glucosa estamos hablando que hay más de 180 miligramos por decilitro en glucosa en sangre. Es decir, la presencia de una sola X de glucosa en un examen de orina ya nos puede hacer un diagnóstico presuntivo de diabetes en un paciente. Y hay algunos casos que pueden ser de enfermedades o casos de algún paciente de condición normal que puede haber una glucosuria renal con examen de glucosa en sangre normal. Estos pacientes, en primer lugar, las mujeres embarazadas fisiológicamente, por todos los cambios que tienen, pueden presentar la presencia de glucosa en un examen de orina hasta una cruz, lo cual no lo hace patológico. Pero en los casos de mujeres embarazadas se debe siempre tener a la mano el mismo día que se hizo el examen de orina, tener un examen de sangre de glicemia para estar seguros de que el diagnóstico que estamos dando es el adecuado. En algunas patologías propias del riñón, de tubulopatías, se puede haber glucosuria en niveles elevados con glucosa en sangre normal. Entonces, para poder determinar siempre que el paciente tiene algún grado de daño renal, debemos tener de la mano un examen de orina con una glicemia basal. La presencia de cetonas es un indicativo de que el paciente está en cetoacidosis diabética. Es un diagnóstico confirmatorio. Adicionalmente, existe la posibilidad que podamos tener pacientes con cetonas positivas cuando han tenido un ayuno prolongado mayor a 12 horas o que están en inanición. Otros pacientes que presentan intoxicación alcohólica van a presentar cetonas. La presencia de sangre en un examen de orina no debe haber presencia de sangre en un examen de orina. La presencia de sangre se utilizan dos métodos. Un primer método que es con tiras reactivas y un segundo método que es a nivel microscópico. Una vez que la orina se coloca, se centrifuga y se ve el microscopio, podemos ver los glóbulos rojos. La hematuria siempre se asocia a procesos propios del riñón, aunque en algunos casos hay procesos patológicos, por ejemplo, cuando viene descendiendo un cálculo renal o en algunos casos que el paciente tiene patologías prostáticas o patologías de útero, puede haber la presencia de sangre. Como yo le dije en un principio, no se recomienda hacer un examen de orina a una mujer que esté menstruando, pero hay condiciones que es obligatorio hacer ese examen de orina. Entonces ya uno sabe que al ver esta presencia de sangre no nos debemos alarmar. Adicionalmente, hay pruebas específicas que se llaman morfología del glóbulo rojo, donde nos puede dar una orientación. El glóbulo rojo mantiene su morfología cuando no proviene directamente del riñón. Cuando proviene del riñón, él tiene que hacer algunos movimientos que lo llevan a que haya una destrucción. Entonces, cuando nosotros tenemos glóbulos rojos fantasmas o glóbulos rojos que no tienen esa morfología normal, nosotros sabemos ya que el paciente tiene una patología propia del riñón a nivel glomerular. No debe haber ni nitrito ni esterasa. La presencia de nitrito es un factor mnemónico de que el paciente tiene un proceso infeccioso urinario.
Pero no todas las bacterias tienen la capacidad de formar nitritos, es decir, de transformar los nitratos a nitritos, por lo que el hecho de que no haya nitritos no nos puede descartar que hay un proceso de infección urinaria. Las esterasas se producen a partir de la liberación de la lisis de leucocitos y la presencia de esterasa es también diagnóstico del proceso infeccioso. En condiciones normales no debe haber proteína en un examen de orina. Otra de las preguntas que yo siempre le hago a los pacientes cuando estamos en la consulta es que si orinan con espuma. Hay una gran cantidad de pacientes que orinan con espuma y lo ven que es normal. No, doctor, lo normal, y cuando yo le digo lo normal es que no tenga espuma cuando orina, se quedan sorprendidos. Algunos dicen, doctor, pero si yo orino parado, la distancia que hay desde que yo estoy orinando hacia la poseta, eso no puede hacer que haya espuma. Y yo digo, no, no debe haber nada de espuma. Las proteínas se hacen, la medición de proteínas en la orina se hacen de dos métodos. El primer método es con tiras reactivas, con un cambio de color de la tira reactiva nos habla acerca de que hay probabilidades de que hayan valores de proteína mayores a 300 miligramos día, pero adicionalmente existen pruebas que se han ido cambiando. Actualmente se está haciendo relación parcial de proteinuria, creatinuria en una orina simple, porque esta prueba de orina de 24 horas nos hemos dado cuenta que muchas veces el paciente se le olvida recolectar una muestra, se le olvida tener la preservación adecuada del examen, o se le hace difícil, sobre todo en casos de mujeres, hacer la recolección de 24 horas, sobre todo cuando está asociado a evacuación. Entonces se diseñó este método que simplemente con una muestra normal se le hace una valoración de proteinuria, una valoración de creatinuria y se hace una relación. Y los resultados son exactamente los mismos que si estuviésemos haciendo una orina de 24 horas. En algunos pacientes con infecciones urinarias importantes puede aparecer proteinuria, pacientes con fiebre, con insuficiencia cardíaca o que tuvieron expuestos a ejercicios de alto impacto. Pero cuando ya tenemos la presencia de una cruz de proteína, nos habla que hay alrededor de 150 miligramos día de proteinuria. Y eso ya es un valor importante que debemos estudiar y que se debe plantear. Algunos pacientes que sufren de enfermedades sistémicas como la diabetes pueden presentar proteinuria y eso está dando de indicadores de que el riñón está teniendo algún tipo de afectación. Eso es el estudio macroscópico. Ahora vamos un poco al estudio microscópico. El estudio microscópico se hace por lo que llamamos también el estudio del sedimento urinario. Aproximadamente 5 cc de orina se ponen a centrifugar. Una vez que se centrifuga, se descarta el sobrenadante y se coloca una gota de ese sedimento entre una lámina y una laminilla y se lleva a un microscopio de menor aumento y luego poco a poco vamos haciendo el aumento de ese microscopio. Este estudio es muy importante que la persona que lo esté realizando tenga la capacidad de leer muy bien, porque todos los resultados nos van a decir que son una cantidad por campo. Cuando hablan por campo es por el campo visual que está viendo la persona que está haciendo el estudio. Entonces, si dicen, por un ejemplo, de 1 a 3 leucocitos por campo, es decir, por el campo visual, la persona vio aproximadamente en diferentes momentos en un campo un leucocito y máximo 3 leucocitos en otro campo. Entonces esto es importante que podamos entender para el momento de tener los resultados. Podemos tener elementos formes que nos hagan de células, de cilindros y de cristales. Y vamos entonces. Normalmente en hombres no debe haber presencia de hematíes. Y en mujeres se considera normal hasta 3 hematíes por campo. Como le había dicho yo, la morfología del glóbulo rojo es indicativo de lo que está ocurriendo. Cuando tenemos glóbulos rojos dismórficos, es decir, que no mantienen la forma normal de ellos, puede ser una hematuria de origen glomerular alterada por factores mecánicos y por formas anulares y vacíos. Y los isomórficos son vías urinarias que pueden ser por litiasis. La pregunta que están haciendo aquí, si podemos dejar las preguntas para el final, eso se la voy a contestar. Normalmente en infecciones urinarias no debe haber infecciones urinarias. En infecciones urinarias no debe haber hematuria.
En el microscopio de contraste se pueden ver hasta un 60% de glóbulos rojos dismórficos y de la vía urinaria hasta 20%. Este es un esquema para que veamos un poco cómo son en condiciones normales los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo debe ser así. Si lo pueden ser anular, puede ser vacío, puede ser poliverticular o especulados, que son signos patológicos. Un poco más, ya estos son cómo se ve normalmente en un campo microscópico. De esta manera es que cuando nos ponemos en el microscopio vamos a ver los glóbulos rojos. Los cilindros eritrocitarios es la presencia de muchos glóbulos rojos que están unidos a través de la proteína de Townes-Horvath. A través del microscopio de contraste vamos a verlo de la siguiente manera. En el microscopio de contraste también podemos ver los neutrófilos, que son los leucocitos. En condiciones normales pudieran conseguirse hasta 5 leucocitos por campo en mujeres y de 1 a 3 en hombres. El hecho de que haya más leucocitos no siempre es indicativo de infección urinaria. A veces las personas dicen, tiene 10 leucocitos por campo, tiene una infección urinaria. Pero si no hacemos la anamnesis como es debida, en oportunidades, sobre todo si es una mujer, puede tener la presencia de leucorrea, y eso nos puede dar bacterias, nos pueden dar leucocitos abundantes sin bacterias abundantes. También hay una patología que es una leucocituria sin bacteriuria. Eso es patognomónico de infecciones causadas por tuberculosis renal. Los eosinófilos nos hablan acerca de que hay un proceso inflamatorio a través del riñón, sobre todo nefritis intersticial alérgica, pacientes que son expuestos, por ejemplo, a los antiinflamatorios no esteroideos y son alérgicos, podemos tener presente eosinófilos en la orina. La presencia de células tubulares en un examen de orina es totalmente patológico y nos habla acerca de enfermedades tubulares. Otra imagen donde podemos ver un poco cómo son los cilindros finamente granulares, los cilindros serios, los cilindros leucocitarios. Al tener presencia de cilindros leucocitarios, eso también nos habla acerca de que hay un proceso infeccioso urinario. Y este es el aspecto ordinario que deben tener los leucocitos en un examen de orina. Podemos tener cilindros, los cilindros hialinos nos habla acerca de una coagulación de la proteína. Esto es cuando el tiempo del procesamiento del examen de orina es muy prolongado. Y podemos tener cilindros granulosos, hialinos, hemáticos y serios. De estos muchas veces estos cilindros son más que todo de comportamiento importante en el área nefrológica. Si ustedes llegan a presentar en un examen de orina, la recomendación es referirlo a un nefrólogo, pues, porque ya está hablando de que hay daños crónicos a través de ese riñón. Aquí vemos el cilindro eritrocitario en microscopía de contraste y cilindro granular también en microscopía de contraste. Cilindro epitelial, cilindros leucocitarios, cilindros serios y cilindros hialinos. Esta es una imagen de microscopio donde estamos viendo en este momento cilindros eritrocitarios aquí. En condiciones normales no deberían haber cristales, pero hasta en un 90% de los exámenes de orina que se observan en nuestra práctica clínica, vamos a ver que siempre hay cristales de oxalato de calcio. Y siempre dice, hay cristales de oxalato de calcio, el paciente tiene litiasis, tiene cálculo, tiene piedra y se alteran todos. Simplemente los cristales aparecen cuando el procesamiento de la muestra es prolongado. Entonces, como se han dado cuenta, he repetido en varias oportunidades, lo importante es hacer un examen de orina que no tenga más de 2 horas de procesamiento. Podemos tener cristales de fosfato amorfo, que no son patológicos. Si la orina está ácida, podemos tener cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio. Y si la orina está básica, podemos tener cristales de triple fosfato.
Los cuerpos grasos u ovales o la cruz de Malta pueden observarse y son totalmente patológicos. Aquí vemos la presencia de fosfatos amorfos en un examen de una microscopía óptica de un examen de orina. Vemos en esto oxalato de calcio, y se dan cuenta, parece un cuadrado que tiene una X adentro. Los cristales de ácido úrico y cristales de cistina. Los cristales de cistina sí son netamente patológicos y nos está hablando de que el paciente tiene algunas patologías importantes del riñón. Si por alguna oportunidad ustedes reciben un examen con cristales de cistina, prefieranlo de una vez a nefrología, porque son pacientes que hay que tratarlos de manera importante. Y los cristales de triple fosfato, estamos viendo, sería este que está aquí. Hay algunos casos donde podemos observar cristales de colesterol, cristal de fosfato de calcio y cristal de triple fosfato. Esto es a microscopía de contraste, que se observa de esa manera que están viendo en estas imágenes. Entonces, aquí le tengo yo una pregunta. ¿De cuál de los siguientes cuadros caracteriza la aparición de cilindros hemáticos en el sedimento urinario? Del daño glomerular severo. En un paciente con cuadro de insuficiencia renal aguda, la aparición en sedimento de cilindros hemáticos sugeridos de una glomerulonefritis aguda. Estas son algunas preguntas netamente para que tengamos alguna orientación, pues porque ustedes son y serán las primeras personas que van a atender a los pacientes con un examen de orina. Inclusive un examen de orina, muchas personas van, se hacen un examen de orina, tienen el resultado y después no saben qué hacer. Entonces, si saben que ustedes están en el área de la salud, se lo llevan para que ustedes les den una orientación. En muchas oportunidades he visto examen de orina que tienen hematuria, lo recibe alguna persona en algún centro de salud de primera atención, tienen 5 o 6 eritrocitos o hematíes por campo, le ponen tratamiento para una infección urinaria, le vuelven a hacer otro examen de orina, le sale otra vez y repetimos el proceso 5 y 6 veces y siempre dicen el paciente tiene una infección urinaria constante, cuando probablemente lo que tenga es una patología renal, como una glomerulonefritis, que necesite un tratamiento netamente de especialista. Una mujer de 50 años de edad que refiere hace 12 horas dolor cólico en el riñón izquierdo, deshidratada, afeblir, normotensa, con una coronada con dilatación de las vías urinarias, pero sin imagen litiásica, con un riñón normal. Un examen de orina que presenta una orina muy turbia, un pH en 5, hay presencia de proteínas leves, y en el sedimento urinario vemos la siguiente imagen. Aquí se lo voy a pedir que por favor en el chat me pongan cuál sería el diagnóstico que ustedes creen que tiene este paciente. ¿Qué? No, caca. Leucocitos me ponen por aquí. ¿Quién más dice algo? Cristales de C. ¿Esa C de qué significa? De colesterol. Alguien puso cálculos renales, pero preguntando. ¿Cálculos renales?
Y aquí me pusieron costales de cistina. Cristales de cistina. Vamos a esperar dos respuestas más y seguimos. Me pusieron cálculos. Otra respuesta más para continuar. Y que aquí nada, entonces aquí. La respuesta entonces es litiasis metabólica por ácido úrico, que ninguno me lo puso. Ya para finalizar, a pesar de que no era un tema establecido para esto, simplemente lo que queríamos era discutir un poco acerca de el examen de orina y del sedimento urinario, está la prueba de urocultivo. Esta es una prueba que se ha ido dejando a un lado a pesar de la importancia que tiene. El urocultivo simplemente nos da una respuesta adecuada acerca del tratamiento y si el paciente está o no está en presencia de infección urinaria. Nosotros muchas veces en la práctica clínica nos basamos nada más en un examen de orina patológico para poner tratamiento, pero no ponemos el tratamiento adecuado o inclusive ponemos tratamiento a un resultado de laboratorio y no a un paciente como tal. Hay que individualizar. Yo siempre comento que los pacientes no son no se tratan con una receta de cocina, que yo tengo una lista de todos los medicamentos que voy a utilizar según los caracteres, según los signos o síntomas que tenga. Hay que individualizar cada paciente. El urocultivo es una muestra de orina aséptica, normalmente el chorro del medio, puede ser de una función vesical o inclusive de una sonda. Hay personas que dicen que de la sonda vesical no debe tomarse una muestra de orina, eso es falso, siempre y cuando la muestra no se tome de la bolsa recolectora. Se debe tomar directamente de la sonda. Para eso se debe pinzar la sonda durante 5 minutos, es decir, doblar la sonda y hacer que haya un acúmulo. Cuando el paciente refiere a ganas de orinar o han pasado esos 5 minutos, uno despinza o desdobla esa sonda y recoge la muestra directamente de la sonda, no que caiga en la bolsa. Este examen se va a hacer un recuento de colonias, se colocan algunos medios de cultivo para ver el crecimiento e inclusive se le coloca discos de antibióticos para ver a qué antibiótico reacciona. Podemos ver diferenciación de enterobacterias, de células gram positivo, de gram negativo, de células de bacterias gastrointestinales, y hay criterios para hacer diagnósticos, para utilizar el diagnóstico, pues, porque a veces la gente se queda nada más, si tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia, el paciente tiene un proceso infeccioso. Está bien, ahí está muy fácil. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia? ¿O qué ocurre cuando el paciente está tomando antibióticos y tenemos un resultado de 10.000 unidades formadoras de colonia? Entonces, por eso debemos tener. En los varones, en la presencia de más de 10.000 unidades formadoras de colonia por ml y sintomático nos habla de que estamos en presencia de un proceso infeccioso. Y en las mujeres, cuando hay más de 100 unidades formadoras de colonia. Esto es un poco lo que yo quería comentar acerca del sedimento urinario. Ahí le dejo las redes sociales. Le comento que si ustedes desean recibir el certificado de esta actividad, lo pueden hacer solicitud a través de un número de teléfono telefónico que se lo va a poner en el chat ahorita. Y que ahorita venimos a una sesión de preguntas y respuestas, que es lo que me parece más importante. Aquí tenemos algo, le llegó el resultado del examen de orina del señor Nicola, y él agarra y habla con todos sus trabajadores, que son todos estos que están aquí, y le dicen, muchachos, salimos bien en el examen de orina porque no tenemos ninguna infección.
Gracias por la atención y vamos a la sección de preguntas y respuestas en el chat.